Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Es 9 de noviembre ya, estamos en directo, este es un programa abierto como siempre y hasta casi las 6:15 les vamos a acompañar desde ahora mismo, que son las 4:35 más o menos, con muchos contenidos. Vamos a hablar de literatura, por ejemplo, hoy Jesús Velayos va a presentarnos su última obra, La Curva, que además estará en sociedad, porque va a hacer una presentación en sociedad el próximo viernes en la Biblioteca Pública. Antes va a estar aquí con nosotros en directo para contarlo, pero esto no es más que uno de los asuntos. Además, hablaremos de cine, de los renovados cines Boulevard y su próxima programación. Tendremos tiempo para charlar sobre psicología con Chelo Díaz. Hoy nos adentraremos en las emociones. Y Javier Guío nos presentará su libro Apuntes de Historia Militar de Ávila. Bueno, y tendremos también unos platos sobre la mesa muy interesantes, porque hoy es tiempo de charlar en la cocina con Elena Rodríguez Cornejo. Será para finalizar nuestro programa y no les digo más, pero está para chuparse los dedos. De momento nos quedamos en los cines, que se está muy a gustito y más ahora todavía con esa renovación de los cines Boulevard, que es su nuevo nombre. Está con nosotros el gerente de los cines Boulevard, Enrique Torralba. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Enrique? Estrenando casi cines. Sí, estrenando hace bien poco. Bien, muy bien. Yo creo que el público abulense está contento, la gente que ya ha podido conocerlos y verlos desde que hemos abierto. Mucha gente se acerca a decirnos que ha mejorado mucho el cine, que hemos ganado. También veníamos de un cine ya de hace 20 años, claro. Sí, entonces ya necesitábamos un restyling. Bueno, vamos a ver un poco cómo se han hecho esas obras. Se mantienen las 6 salas que tenían los cines. ¿Y qué es lo que se ha hecho, básicamente? Básicamente se han mejorado las salas. Lo que hemos es levantado el patio de butacas entero y lo hemos hecho nuevo haciendo una grada. Entonces, donde antiguamente era una rampa en pendiente, digamos, ahora pasas a tener una grada. ¿Qué es lo que tiene de ventaja? Pues que para el espectador no le molesta el espectador de delante, cada fila está en una fila, digamos, superior, entonces la visión es mejor, también se gana en perpendicularidad a la pantalla. Y luego además pues hemos puesto butacas nuevas que hacía muchísima falta y son más anchas, con reposabrazos más anchos y además son reclinables, con lo cual bueno, pues ya la comodidad es absoluta. Claro, eso lleva en detrimento de tener unas pocas menos butacas en las salas, pero bueno, eso no se puede querer todo. Claro, o sea que son butacas que ocupan un espacio mayor, por lo tanto ha habido que reducir el aforo, ¿no? Eso es, el aforo se ha reducido pues entre un 20 y un 25%, si no me suena Sin mal. embargo, se mejora, y no sé si también técnicamente en cuestión de imagen o de sonido, no sé. Sí, bueno, hemos actualizado el sonido de la sala 1, hemos puesto un sonido Open Sound, que es un sonido envolvente, un sonido inmersivo que se llama, que bueno, pues en muchísimas películas que ya vienen grabadas con ese tipo de sonido, pues se va a notar una diferencia sustancial. Sí, pues, yo creo que ahora, por ejemplo, la que más está esperando todo el mundo es Avatar, pero por ejemplo este viernes también se estrena Black Panther, que ahora hablaremos de ella, y también es una película que gana mucho con este tipo de sonidos, claro. Bueno, Avatar todavía no la tenemos, pero la vamos a tener muy prontito, ¿verdad? De momento nos vamos a quedar con lo que va a venir a partir del viernes, porque hoy es el Día del Espectador, luego podemos hablar de lo que se puede ver hoy y mañana, pero el viernes cambia, como es habitual, la cartelera, y vamos a hablar de 2 estrenos. Uno es el que acabas de mencionar, Black Panther. Sí, es una película de Marvel, eso es pues la última producción de Marvel, y bueno, pues para los aficionados de este tipo de películas, entonces yo creo que funcionará bien. Además la metemos en la sala 1 para disfrutar de ese sonido inmersivo, y yo imagino que los aficionados a este tipo de películas pues deseando que se estrene el viernes. Muy bien, yo hacía así mención de vamos a esperar porque queremos ver el tráiler de Black Panther, ¿te parece bien? Sí, estupendo. Venga, vamos a verlo. Solo aquellos que más han sufrido pueden ser grandes líderes.
Su pueblo no lo llamaba general ni rey, lo llamaba Kukulkan, el dios serpiente emplumado. Matándolo, nos arriesgamos a una guerra eterna. Bien. A por el mundo de la superficie. Sabemos lo que se rumorea. Ellos han perdido a su protector. Ahora es el momento de atacar. Demuéstrales quiénes somos. Muy interesante el tráiler de Black Panther, ¿eh? Estaban por aquí diciendo los cámaras, uy, pues tiene buena pinta, yo voy a ir a verla, ¿no? Sí, sí. Tiene Además, buen pronóstico, a todos ¿no? aquellos que les gusten el mundo Marvel, pues bueno, es una película que seguro que va a funcionar bien en taquilla. A partir del viernes, partir hemos del visto viernes. los horarios, va a estar en todos los pases prácticamente. Sí, la tenemos incluso en 2 salas, porque es una película muy larga y no podemos darle tantas sesiones en una sola sala. Entonces lo que hacemos es que en una sala le damos 3 sesiones, me parece que son 4, 7 y 10 en una sala, y luego en otra sala le damos 5 y media y 8 y media, porque Muy son bien. 2 horas y media de película. Bueno, vamos a ver ahora el tráiler y hablar de otro de los estrenos a partir de el viernes. Recuerden, hoy y mañana todavía no se proyectan estas películas. Asbestas es una película española. Es una película española, además que si no me equivoco, creo que ayer o el lunes ha salido que son de las que están elegidas para representar a España en los Oscars, pero no sé si luego al final será la elegida. Claro, bueno. Es una película de Rodrigo Sorogoyen, que ya es un director consagrado, con películas como El Reino, que estuvo muy bien, esa trama ahí política y demás. Y bueno, tiene buena pinta. En este caso nos habla de una pareja de franceses que se mudan a un pueblecito en busca un poco de un mayor contacto con la naturaleza, y bueno, pues la gente del pueblo no les recibe tan bien, como se suele decir. Surgen problemas. Surgen Vamos problemas. a ver el tráiler de Asbestas. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. On n'est pas venu pour faire la guerre. ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? 6 doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. Antoine, viens voir. Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Que estas son cosas de vecinos. Que te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estabas...? Mais jusqu'à quand? C'est quoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. Ils sont ingérables. C'était fondant. ¡Francés!
Un tráiler también interesante, nada que ver con la anterior película, pero es un género totalmente distinto. Además es una película que yo creo que va a gustar. Además se ve que te va a tener como en tensión toda la película. Es una película de esas que te mantiene en tensión. Asbestas a partir del viernes en los cines Boulevard. Sí. Y antes de despedirnos, hoy es el Día del Espectador, para aquel que nos esté viendo ahora desde casa y todavía tenga tiempo de poder ir al cine, bueno, pues sabe que es un momento bueno porque va a tener la entrada más barata. ¿Qué podemos ver hoy y mañana? Pues, así, destácanos dos cosas interesantes. Te voy a decir interesantes. dos películas que yo creo que son fundamentales, que son dos películas españolas que están gustando mucho. Una es la de Los renglones torcidos de Dios, ha funcionado muy bien desde que reabrimos. Nosotros además la pusimos habiendo sido ya estrenada en España, porque cuando reabrimos los cines ya llevaba 1 o 2 semanas en cartelera y aún así nos ha funcionado muy bien y está gustando mucho. Y la otra es El cuarto pasajero, la última película de Ales de la Iglesia, que bueno, es una película de Ales de la Iglesia, es decir, es una película que es una comedia como dramática, pero muy simpática, desde la que te estás riendo desde el principio de la película hasta el final. Entonces, bueno, son también dos géneros muy distintos. Y tal, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo la recomiendo, ¿eh? Yo la de Ales de la Iglesia sí que la he tenido la oportunidad de ver, la otra no, porque es muy larga, con lo cual es muy difícil poderlas ver. Y la verdad es que me ha gustado, la de Ales de la Iglesia es muy simpática. Todo esto nos lo ha estado contando Enrique Torralba, es el gerente de los renovados Cines Boulevard. Se mantienen 6 salas, las butacas mucho más espaciosas, pueden ustedes ver la película sin problema porque está en grada y además tenemos estrenos muy importantes a partir del viernes y una cartelera muy interesante hoy y mañana todavía y algunas que se mantienen. Nos lo ha contado Enrique, gracias por estar aquí de forma casi periódica. Bueno. Volveremos a abusar de ti algún día. Cuando queráis. Gracias. A ti. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero no se muevan de ahí mucho, porque después hablaremos de psicología y está interesante. Pero bueno, ¿cuál es el vuestro? Yo me quedo con este. ¿Tú ese? Yo me quedo con este. Pero este el corazoncito. Sí, es que yo soy muy romántica. Yo soy muy romántica. Yo me quedo con este, esta es mi vida. Esta es tu vida. Uy, pero que estamos ya en el aire. No. Perdón. Uy. Ale, a las cámaras. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. Bueno, pero bueno. Ay, que nos han pillado. Bueno, que nos han pillado. Aquí estamos con los emojis, que nos ha traído Chelo Díaz, porque ahora tenemos un tiempo dedicado a la psicología. Fíjese, estábamos aquí ya pues jugando prácticamente. Claro que sí. Chelo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos ha traído todos los emojis que significan un montón de emociones, porque precisamente de emociones vamos a hablar hoy, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, quizá, Chelo, habría que empezar definiendo qué es una emoción y para qué sirve, porque habrá gente que lo confunde con sentimientos o con otro tipo de cosas. ¿Qué es una emoción? Pues fíjate, vamos a empezar por ahí, por diferenciar emoción y sentimiento. Las emociones, bueno, normalmente están en nuestro día a día, cuando nos comunicamos, ¿no? Desde hace ya muchos años nos comunicamos a través de mensajes, ya casi no hacemos llamadas, y quién no acompaña sus mensajes con un muñequito de estos, ¿no? Con un emoti más o menos elaborados, cada vez son más elaborados, este es muy mío, quienes me conocen. Ese es buenísimo, es el de Oliver es muy también, mío, sí. El pícaro este. Y bueno, pues, ¿qué queremos hacer cuando pues añadimos un emoti de estos? Lo que estamos haciendo es que estamos dando énfasis, estamos poniendo emoción a nuestro mensaje, a nuestra narrativa. Lo que queremos decir a través de las palabras, le damos un énfasis, lo acompañamos de una carga emocional. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son? Las emociones, bueno, yo diría que habría que diferenciar entre emoción y sentimiento. Emociones básicas hay 5 realmente, como las paletas básicas de color, que serían alegría, tristeza, serían enfado, sería asco, rechazo y sería miedo. Estas 5 emociones, digamos que son como muy cercanas a nuestros instintos, son casi impulsos que disparan desde lo más profundo de nuestro cerebro y no pasan por, digamos, filtro racional. Son instintos casi de supervivencia, son adaptativas. No son tan controlables entonces. Eso es incontrolable. Las emociones
Otra cosa es los sentimientos. Los sentimientos, lo que va a suceder con ellos es que ya sería como una emoción a la que le hemos puesto una interpretación, la hemos pasado por nuestro filtro cognitivo, le hemos dado una interpretación que serían todos estos, son emotis, estos son sentimientos, la mayoría de ellos. Lo que va a expresar es, digamos, como mucho más significado. No es lo mismo estar enfadado que estar frustrado. O esto. ¿Qué sería eso, Ana? ¿Qué Esto es sentimiento? bueno. ¿Sabrías Sí, poner sí, nombre? Sí, pero no. ¿Y sabrías ponerle nombre a ese sentimiento? Nombre, lo voy a pensar a lo largo de este rato. Ese es el tema. A lo largo de este rato. ¿Qué sí. nos pasa? Que no sabemos lo que sentimos. Sabemos narrarlo. No, yo te digo, ¿qué es eso? Y tú me dices, bueno, pues un bueno. Y digo, ¿y ese qué sentimiento es? Sí. ¿Y qué sentimiento es? Ya. ¿Es frustración? ¿Es tristeza? ¿Es rabia? ¿Es insegura? ¿Qué sentimiento es? Y ahí es donde yo quería traer hoy este contenido de la desconexión tan brutal que tenemos con nuestros sentimientos. No sabemos lo que sentimos. Es verdad. Yo me siento muchísimas veces a las personas en consulta y le pregunto, ¿qué sientes con esto? Y no te imaginas la cantidad de veces que la respuesta es, no sé. Y es, ¿cómo que no sabes qué sientes con esto? Y como tú, me lo saben narrar. Pues es como, bueno, un no sé, y es, ya, pero ¿eso qué sentimiento es? Y ahí es donde pues tenemos un gran déficit. No sabemos lo que sentimos. Vale, entonces, una vez que hemos llegado a no saber definir lo que sentimos, sí. que es el proceso de una emoción, según tú creo que he entendido. Es como la ¿no? suma, es un poquito más complejo. Claro, o sea, el proceso elaborado de una emoción. Eso es. Pero no le sabemos poner nombre todavía, para eso estás tú, para ayudar a ponerle nombre, porque a partir de que le ponemos nombre, ¿qué pasa? Pues que nos aparece un montón de información. Yo siempre pongo la analogía imagina que tú eres muy buena conductora, tienes muy buen coche, muy buena máquina, hay muy buenas carreteras, pero te quito todas las señales de tráfico, las pintadas, las que son verticales, las luminosas, te quito todas las señales y te digo, Ana, que eres muy buena conductora, tienes muy buena experiencia, tienes muy buena máquina, las carreteras son maravillosas y te digo, mira, necesito que vayas de Ávila a un pueblecito que está ahí en Granada, en la montaña, que se llama... ¿Crees que llegarías? No. ¿Por qué crees que no llegarías? Porque no tengo ninguna información externa que me ayude a llegar. En el camino. Claro. Esos son las emociones y los sentimientos. Son las señales de tráfico en la vida. Nos enseñan, nos guían, nos dan información de qué está pasando afuera y qué está pasando adentro. Nos guían un poco pues, en el caminar por la vida. No es lo mismo que yo ante algo sienta miedo, a que sienta vergüenza, a que sienta frustración, a que sienta tristeza, a que sienta melancolía, a que sienta nostalgia. ¿Sí? Todos esos son sentimientos. No es lo mismo, me da una información diferente. Vale, primero entonces es saber ponerle nombre a lo que sentimos para poder, entiendo yo, estructurarlo mejor o canalizarlo mejor, gestionarlo, no sé si es la palabra, transitarlo. A mí me gusta mucho esa, transitarlo, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo transitamos? ¿Cómo transitamos las emociones, los sentimientos, que son esas emociones elaboradas ya en la cabeza? ¿Cómo lo hacemos? Pues muchas veces, una vez que ya sabemos lo que siento, lo que va a suceder es que voy a poder acceder a la narrativa que acompaña. A ver, si viene un camión y yo pego un respingo a través de miedo, pego un salto para salvarme de que no me atropelle, ahí no hay narrativa que valga, hay un instinto casi, ¿no? Es una emoción, miedo, y un reflejo de supervivencia. De supervivencia, eso te iba a decir. Pero que basado en miedo. O sea, lo que va a atravesarme es miedo. Entonces voy a dar un salto y ahí no va a haber ninguna interpretación, pero justo después de eso, o sea, se dispara una supervivencia a través de miedo, ¿eh? Entonces, justo después de eso, a lo mejor, hasta a lo mejor, yo qué sé, puedo tener pálpitos, hasta puedo tener, no sé, una crisis de ansiedad. O me pongo a llorar. O me pongo a llorar. Ahí es donde empieza a haber una serie de sentimientos, porque estoy dando una interpretación de lo que me acaba de suceder. A veces, ¿qué sucede? Que la interpretación que damos a las cosas que nos pasan están, digamos, filtradas a través de lo que nosotros llamamos las distorsiones cognitivas, es decir, unos errores del pensamiento pues, que hacen a lo mejor que nos generemos a nosotros mismos unos sentimientos
que no solamente no son nada positivos, nada agradables, sino que a veces ni siquiera se ajustan a realidad. Por ejemplo, me siento triste porque fulanito no me quiere. ¿Tendría que quererte? ¿Es normal que porque fulanito no me quiera yo me sienta triste? Depende de la narrativa que yo esté dando. Si yo estoy dando una narrativa, pues voy a generarme unos sentimientos u otros. Por eso es tan importante saber qué sentimos. Es muy importante saber qué sentimos para ser también los dueños de ese sentimiento y que no el sentimiento se apodere también de nosotros y nos haga transitarlo mal, Tú fíjate, ¿no? Ana, que cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de lo que estamos hablando es de trastornos emocionales, como tal están catalogados, trastornos emocionales. ¿Qué ha pasado? Que en nuestro sistema emocional algo no estamos regulando, no estamos escuchando, no estamos entendiendo, no estamos a veces digeriendo, no estamos... Eso es genial. Bueno, a mí, yo que soy muy traviesa, ¿no? A mí me gusta mucho este también. Sí, a Son también le gusta ese. Yo soy muy traviesa. Y este me gusta mucho a mí, porque este es reírse de las cosas. Ese es reírse que de risa. casi todo merece que nos riamos un poquito. Luego también hay que tomar cosas en serio, ¿eh? Sí, el sentido Pero del este está humor. muy bien utilizarlo en el día a día. Sí, a veces, sí, ¿no? sí, el sentido del humor yo lo utilizo muchísimo en psicoterapia, incluso hablando a veces de cosas muy serias, el sentido del humor, que no la burla, que no el frivolizar, pero el sentido del humor ayuda muchísimo en la autoestima y todo esto tiene que ver con autoestima, ¿no? Cuando yo sé lo que siento, cuando yo sé qué hacer con lo que siento, cuando yo sé manejar lo que siento, pues la verdad es que claro, soy dueña de mi vida, ¿no? Pues hay que aprender, señores y señoras, niños y niñas, a manejar lo que sentimos, ¿eh? Nos lo está diciendo Chelo, nos dará algunas pautas otro día, porque hoy se nos ha pasado el tiempo aquí viendo los muñequitos que tanto utilizamos, por otro lado, pero ha merecido la pena. Los sentimientos son una evolución de las emociones, que son como básicas, ¿no? Y que no podemos además controlar, pero los sentimientos ni debemos. Sí. Ni debemos. Porque tienen una función, enfado sirve para poner límites, miedo para cuidarnos, asco, rechazo para límites también, pero de manera diferente, tristeza para procesar cambios en nuestra vida. Es que claro, cada emoción tiene un sentido. Chelo Díaz, muchísimas gracias por haber venido, por traernos los muñecos, por haber hecho pasar un rato agradable también aquí a todos los que componemos este programa. Gracias. Un placer. Nos vemos prontito, en 15 días. ¿Vale? Pispas. Vale. Hacemos otra pausa de publicidad para que gestionen ustedes un poco o transiten los sentimientos que tengan ahora. No se muevan de ahí, que volvemos enseguida. Son las 5:15, estamos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, hasta las 6 y un poquito les vamos a acompañar en este miércoles y ya saben que si quieren vernos por la noche también, pues a partir de las 10 repetimos íntegro todo este programa. Ahora vamos a hablar de un libro que se acaba de presentar en Sociedad, se llama Apuntes de Historia Militar de Ávila. Y vamos a hablar con su autor, a quien tenemos aquí en directo en plató, es Javier Guío. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes y Tiene gracias por la invitación. Currículum amplísimo, pero yo me quedo con unos pocos datos que voy a leer porque es que es muy amplio. Ingeniero de sistemas informáticos, por lo tanto eso te gusta. Además estás adscrito al Centro de Proceso de Datos de la Universidad Católica, cosa que también me parece muy interesante. Otro día hablamos de ello. Y eres miembro de la institución Gran Duque de Alba, ¿verdad? Efectivamente, soy miembro colaborador. Pero además, Javier es el director de la Cátedra de Cultura de Defensa, subintendente Julián Vallespín. Y la defensa siempre ha estado vinculada a tu vida, por eso estos apuntes históricos de la milicia, de la historia militar de Ávila, ¿no? Entiendo yo. Sí, por tradición familiar, tanto por línea materna como por línea paterna, pues bueno, pues ya digo, hay muchas generaciones que han prestado servicio en los ejércitos de España, pues por la línea de mi materna, pues incluso en las guerras de África, de Cuba, y por parte de mi familia paterna también, con lo cual,
bueno, pues somos una familia con muchísima tradición castrense, digamos, ¿no? Y lógicamente eso se tiene que reflejar en algún sitio, ¿no? Tiene que salir por algún lado, efectivamente. Claro. Entonces, a pesar de mi labor como ingeniero informático en la Universidad Católica de Ávila, pues bueno, pues vi un cauce muy interesante para canalizar todas esas inquietudes, digamos, relacionadas con la milicia a través de una cátedra de Cultura Defensa que instauramos en el año 2016 y en la que, bueno, desarrollamos diversas labores de difusión de la cultura de defensa. Bueno, podemos definir lo que es la cultura de defensa. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando, pues, Javier? En líneas generales, y por hacerlo en síntesis y de manera muy comprensible, se pretende que la labor de defensa no esté restringida al ámbito estrictamente militar. Se pretende, por tanto, que toda la sociedad sea partícipe de las necesidades que tiene la nación pues para mantener su soberanía, su independencia, su bienestar social, su bienestar económico, y todo ello es labor común de todos los ciudadanos. Este libro que acabo de coger entre las manos se llama Apuntes de Historia Militar de Ávila. Lo presentaste hace muy poquitos días. Ajá. Es un volumen importante, pesa. Sí. ¿Qué contiene? Cuéntanos. Bueno, pues es la labor desarrollada por un grupo de, digamos, de estudiosos de la historia y de la historia militar, tanto civiles como militares. En ese sentido nos sentimos muy orgullosos de que hemos participado tanto historiadores militares adscritos al Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, está radicado en Madrid, y autores locales. En mi caso, yo mismo participo en un capítulo junto con el director del Archivo General Militar de Ávila, el coronel Juan Pérez Chao, y otros dos autores son John de Blas Bragado, que trabaja en el Archivo Diocesano, y María Isabel López Fernández, que está adscrita a la Universidad de Salamanca. Cada uno hemos tratado una parcelita específica donde más o menos nos defendemos mejor. Entonces ha quedado pues una colaboración y un capitulado bastante interesante, pensamos. O sea que es un libro coral, entonces. Efectivamente, es un libro coral. Mientras hablamos podemos ver un vídeo que tú nos has hecho llegar, muy interesante, porque se ven también algunos episodios históricos que entiendo que se cuentan aquí, ¿no? Se ven todas las imágenes que están integradas en ese volumen. Bueno. Entonces, pues es muy significativo y refleja muy bien cuál es el contenido del libro. Bueno, estamos viendo el archivo, estamos viendo la sala principal, estamos viendo ahora pues el castro de las Cogotas. Bueno, hay unos enclaves muy específicos, y ahora podremos ver algunas imágenes de las que dices que estas, por ejemplo, de las que se habla en este libro, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y os ha costado mucho este trabajo, porque claro, es una labor coral, lo cual requiere también una coordinación que lleva más tiempo, en fin, es muy complicado. Claro. Hemos participado en la coordinación, yo mismo, digamos, y dos coroneles del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. Entonces, nosotros nos hemos, además de escribir un artículo, como he dicho antes, pues hemos coordinado que no se solaparan contenidos, los plazos de entrega de los autores, un poco la guía de estilo para la redacción. Todos esos aspectos pues, ha sido labor de nosotros tres como coordinadores. Por otro lado, la edición ha sido respaldada institucional y económicamente, primero por la Universidad Católica de Ávila a través de nuestra cátedra, y pues hemos conseguido, también por supuesto la colaboración del Instituto de Historia y Cultura Militar, que ha aportado sus conocimientos, y hemos encontrado respaldo también institucional local a través del Ayuntamiento de Ávila y la Diputación, con lo cual
hemos conseguido cerrar un círculo virtuoso que nos ha conseguido, bueno, pues eso. ¿Cuántos ejemplares de estos apuntes de historia militar de Ávila? Y la palabra apuntes indica que esto sería muchísimo más largo, claro. ¿Cuántos ejemplares y dónde podemos encontrarlos, Javier? Se ha hecho una tirada de 1000 ejemplares. Vale. Y queremos dejar muy a la ciudadanía que se pueden obtener de manera gratuita. No tienen más que ponerse en contacto con alguna de las instituciones que hemos colaborado en esta edición. Por lo tanto, en Diputación o en el mismo Ayuntamiento o a través de nuestra cátedra, pues se pueden poner en contacto con nosotros y les haríamos llegar un ejemplar o podrían venir a recogerlo. O sea que son gratuitos, son obras desde luego con un peso específico importante, sí. Son quizá pues, para investigadores, ¿a quién va dirigido este material? Pues hemos querido que fuera con un tono divulgativo, pero por supuesto no exento de rigor. O sea, son investigaciones muy sesudas, vamos a decirlo así, pero hemos pretendido hacerlas muy atractivas para cualquier persona que sin tener unos conocimientos previos de historia militar le pueda enganchar, ¿no? En un minuto que nos queda, Javier, dime uno de los apuntes que más te atraiga a ti, personalmente. Bueno, pues ya digo, por tradición familiar y porque es en el que he participado, pues lo referente a los cuerpos de administración militar e intendencia, que han estado en Ávila pues, desde el año 1875 hasta 1993. La presencia en Ávila de la Academia de Intendencia, todos lo sabemos, pues ha sido esencial y se sigue recordando, entiendo yo que con muchísimo cariño. Y bueno, nos parece, lógicamente, el buque insignia de la presencia militar o de la milicia en Ávila. Nos lo ha estado contando uno de los autores de este libro, Apuntes de Historia Militar de Ávila, un volumen muy interesante, que es gratuito, que se puede encontrar en la cátedra que dirige Javier en la UCAP, en la Diputación, en el Ayuntamiento, no sé si también en el Archivo Militar. Sí. Un libro que ha costado ¿cuánto tiempo hacerle? No te lo he preguntado. En nada, en unos segundos pues, que nos quedan. Trabajando con militares, que es gente muy seria, pues lo empezamos a gestar al término de unas conferencias que se hicieron en el año 2019. A partir de ahí, con pandemia incluida, establecimos plazos que cumplimos rigurosamente. Hombre, el rigor militar está siempre ahí, son muy estrictos y nos consta. Con lo cual, pues ha salido en plazo y yo creo que es una edición pues muy Javier, muchísimas gracias por habernos contado algunos detalles de estos apuntes. Tendremos tiempo para hablar más adelante en otras ocasiones porque nos parece muy interesante este trabajo y otros que nos consta que tienes ahí también. Bueno, vale. Muchas gracias. Javier Río, muchísimas gracias por estar aquí en directo. A vosotros. Buenas tardes. Vamos a hacer otra pequeña pausa publicitaria, pero antes les voy a contar que tenemos entre manos y sobre la mesa unos platos ricos, ricos, ricos. No sé si Elena Rodríguez me está escuchando o no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana, y también muy buenas tardes a todos nuestros telespectadores. Pues sí, un miércoles más nos sentamos a la mesa, pero tenemos un objetivo para esta tarde y es aprender a cocinar con productos de temporada. Nosotros aquí tenemos una sugerencia, pero que de momento no van a ver en profundidad porque no queremos desvelar el misterio. En unos minutos nos metemos en cocinas. Rico, productos de temporada, estamos en noviembre, así que nos podemos hacer una idea. Vamos a ir pensando durante la publicidad. Y ahora vamos a seguir hablando de libros. Bueno, es otro género, es un libro de relatos
que nos ha sorprendido porque su creador, el autor de este libro, le conocíamos siempre en el ámbito de la poesía. De hecho, ha venido aquí a 8 Magazine Ávila a hablarnos de obras poéticas, de libros poéticos. Estamos hablando de Miguel Velayos, que nos acompaña en directo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Yo siempre te he vinculado a la poesía, pero resulta que ahora llegas con un libro de relatos muy interesantes, muy prosaicos, hemos de decir, en muchos puntos, que me ha sorprendido muy gratamente, ¿eh, Miguel? Sí, ha llegado el momento de enseñar otra faceta de la labor literaria que yo estoy desarrollando hasta ahora y creíamos que era el momento oportuno. El libro es un libro que tiene algunos de los relatos 8 y 10 años, algunos relatos son muy antiguos, pero creíamos que era el momento, yo personalmente creía que era el momento ahora de publicar este libro y muy contento de enseñar esa otra parte de la creación literaria, que hasta ahora, como tú dices, era siempre en el género poético, sí, pero el relato corto también es un género que yo he estado escribiendo en los últimos años. Bueno, La curva se llama esta obra, este conjunto de relatos que ya tienen unos años, casi una década, algunos de ellos. Editorial Páramo es quien los saca a la luz para que ustedes los disfruten. ¿Por qué La curva, Miguel? La curva es el título de uno de los relatos del libro y me parecía a mí que era un lugar muy simbólico. Ese relato habla de un cruce de caminos, un cruce de vidas que a lo mejor de otra manera nunca se hubiesen llegado a encontrar, y en esa curva donde una madre va a rendir memoria a su hijo y donde un hombre va a recordar un pasado mejor, se produce ese cruce de caminos, y creía que era el nombre que de alguna manera aglutinaba todas las historias que hay en este libro. ¿Tú crees en eso? No sé si llamarlo azar o cómo llamarlo, ¿tú crees? Sí, creo, de hecho, el azar cumple un papel muy importante en el libro. Hay una serie de relatos que están completamente vinculados con el azar. Yo creo absolutamente en el azar, creo que nuestras vidas son azarosas y hemos vivido una época y estamos viviendo una época donde pensábamos que teníamos muchas certidumbres y muchas respuestas y la realidad ha hecho saltar muchas cosas por los aires de manera azarosa y tenemos que estar convencidos de que hay una parte que depende del azar, que depende del misterio. Y eso también tiene un punto hermoso en nuestra vida. Un punto hermoso y otro de sufrimiento, ¿eh? Porque cuando no tienes las cosas atadas o no crees en un cierto determinismo, o no, llámalo X, bueno, pues te desenvuelves un poco convulso, ¿no? Algunas veces, porque no sabes por dónde te va a venir el azar. Sí, ¿no? De hecho, los personajes del libro Exacto. sufren mucho en ese Sí. sentido, se sienten zarandeados por distintas circunstancias, la soledad, el deseo, los remordimientos. Y de algún modo ese azar les golpea profundamente, como creo que nos golpea a todos, ¿no? Es inevitable en algún momento sentir ese golpe del azar, como tú dices, que el ser humano necesita de certidumbres, de ciertas seguridades, y cuando eso no sucede, como estamos viendo en este último tiempo de nuestras vidas, pues sufrimos quizá más de la cuenta. Sí, sí, crea cierto miedo, es una cosa complicada, por eso La curva, ¿no? Está muy bien, además, organizado, yo creo, este libro. ¿De cuántos relatos? Recuérdanos. Son 14 relatos, relatos cortos, pertenece a la narrativa, pero son relatos cortos. Creo recordar que no hay ninguno que exceda de las 7 u 8 páginas, como mucho, y es un género en el que de alguna manera uno tiene que desarrollar una historia con pocos elementos, en ese sentido muy parecido a la poesía y a la fotografía. Yo siempre vinculo los relatos cortos con la fotografía, una instantánea a través de la cual uno tiene que imaginar un pasado y sobre todo tiene que imaginar un futuro, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esos personajes una vez que tú leas esa parte del relato? Porque los relatos de alguna manera solo muestran un momento muy determinado de los personajes, un momento muy concreto. O sea que tú visualizas entonces lo que escribes, entiendo, ¿o no? De alguna manera... Tienes una imagen de las De alguna cosas. manera trabajamos con imágenes en muchas ocasiones, pero yo creo que los buenos relatos que nos apasionan, de alguna manera sí que te dejan un pozo, puede ser una imagen, puede ser una pregunta, puede ser una inquietud de hacia dónde van a dirigirse estos personajes, qué va a ocurrir con ellos una vez que tú los abandones, porque los acompañas durante un momento muy concreto. Nosotros, los lectores que acudan a este libro, a La curva, van a acompañar a estos personajes en momentos muy importantes de su vida, pero son momentos breves. Son, como digo en algún momento en el libro, encrucijadas fundamentales de la vida de los personajes
y les acompañas en ese momento, pero después tú tienes que imaginar, efectivamente, tienes que seguir ahondando, si la historia te ha interesado, sobre qué les va a ocurrir a ellos. Es el último libro, Miguel, tuyo, Sí. ¿verdad? El último libro de Miguel Velayos, pero es un libro de relatos, no es poesía. ¿Y por qué has decidido ahora, en este momento, y no antes o después, sacar este libro? Tiempos editoriales. Al final, de alguna manera, en la última década yo he enlazado varias publicaciones de libros de poesía y no llegaba el momento de publicar el libro de relatos, aunque, como digo, muchos de esos relatos tienen 10 años. Al final ha sido una cuestión de buscar el momento, de encajar la publicación del libro anterior con este, y de algún modo este libro supone un impulso a ese género que yo quiero seguir cultivando y con el que quiero seguir ofreciendo mi trabajo a los lectores. Combinar los dos, de alguna manera, esa es la tarea que quiero hacer en el futuro. Bueno, si te parece, vamos a leer alguno de los títulos Claro. de este libro de relatos para que la gente, bueno, se haga una idea de ese azar que está siempre, permanentemente, en el hilo conductor de esta obra. Gente con suerte, es el primero de los relatos, culpable, un error, primera vez, incendio, Mister Seriedad, gasolina, golpes en la puerta, la curva es uno de ellos, bungalows, urbanización, la última noche, dos boxeadores y solo puedo llorar cuando estoy solo. Esos son los relatos que componen esta obra, que se llama La curva, en honor a uno de ellos, que yo creo que amalgama, ¿verdad?, un poco el Sí. sentido que quieres darle. Sí, aglutina y de algún modo esa historia azarosa, esa historia de vidas cruzadas, sobre todo esos pasados profundos que arrastran los personajes, creo que también es un elemento común en todos ellos. Todos estos personajes les vemos con una mochila potente, un pozo de vida que arrastran y, sobre todo, como decíamos antes, la necesidad de atravesar una encrucijada y de tomar decisiones a partir de las cuales sus vidas jamás volverán a ser las mismas. Es muy interesante el libro, se lee además muy bien, es muy ameno y bueno, es ágil en la lectura, y hemos de decir que van a poder conocer mucho más de este libro y algunos textos que también te vamos a pedir que nos leas algo, pero lo van a poder hacer el próximo viernes, ¿verdad, Miguel?, en la Sí. Biblioteca Pública, porque tienes pensado presentarlo en sociedad, ¿no? Sí, Háblanos lo de presentamos esa presentación. el viernes en la Biblioteca Pública de Ávila a las 7:30, con entrada libre hasta completar el aforo, y además tengo la inmensa fortuna de estar acompañado ese día por compañeros tuyos, periodistas, David Casillas y Pablo Garcinuño. Para mí es un honor estar a su lado. Me hace mucha ilusión esa presentación en Ávila con ellos dos, porque además también yo quería que hubiese personas que, como ellos, como hacéis desde aquí, apoyáis la cultura hecha en Ávila y en la provincia, en nuestra tierra en definitiva, y me parecía que lo más lógico era abrir la mesa a periodistas o a personas involucradas en la cultura de Ávila, que lo están haciendo desde hace muchos años. Así que están todos invitados, todos los lectores que les apetezca pasarse Claro. el viernes, allí estaremos. A las 7:30, Biblioteca Pública. Para nosotros es un honor tenerte aquí, para los Muchas compañeros gracias. que van a acompañarte en esta presentación, me consta que también, porque algunos los tenemos cerquita y me consta. Y a mí me gustaría despedirte, pero con tu voz en estos textos. No sé si puedes buscar algún fragmento de uno de los relatos que te parezca que nos pueda, bueno, pues indicar un poquito por dónde va el libro, sin hacer spoiler, claro, sin Claro. desvelar nada que no haya que desvelar. Sí, si te parece, leemos un párrafo breve Sí. del último relato, Vale. que es un relato al que yo tengo especial cariño, porque es un relato que quizás tiene un ambiente distinto a los anteriores y es como un punto de fuga hacia, pues, territorios diferentes a lo que el lector ha podido transitar, porque es un relato protagonizado por un niño pequeño y su padre, que de alguna manera están teniendo ese momento clave en el que el niño se convierte casi en una persona madura o está viviendo una experiencia trascendental en su vida. Vale, vamos a escucharlo. El relato se titula Solo puedo llorar cuando estoy solo. Era la primera vez que mi padre me permitía acompañarles y estaba nervioso. Como todos los años, al llegar el otoño, mi padre y mi hermano subían hasta las montañas para cortar leña.
Nos encontrábamos en el mes de octubre y los días eran fríos y secos. La noche anterior a la excursión, mi padre entró en el cuarto y me anunció que mi hermano estaba enfermo. Ahí lo dejamos, es el último de los relatos de La curva. Es una obra magnífica de Miguel Velayos, hoy ha venido aquí muy generosamente a contarlo. Y ya saben ustedes que el viernes a las 7:30 tienen una cita en la Biblioteca Pública de Ávila para recabar más datos de este libro de relatos. Miguel, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, ya sabes que esta es tu casa siempre que quieras contarnos más cosas de esto, de la literatura o de lo que te parezca bien. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias a ti. Bueno, antes de hacer pausas o de despedirnos, nos ha entrado hambre y bueno, hemos de decir que tenemos unas charlas en la cocina pendientes porque Elena Rodríguez Cornejo siempre nos trae, además de buenos platos, buena conversación. Vamos a ver qué nos trae hoy. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya estamos en Cocinas y como nos gustó tanto el programa pasado, hoy también nos hemos venido con Raúl Rodríguez, nuestro chef de confianza de los fogones de Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Mira, tengo que decir que me encanta esa chaquetilla de calaveras, porque Halloween no solamente tiene que ser el 31, yo creo que todo noviembre también nos puede valer. Perfectamente. Bueno, Ana, como seguimos con ese frío típico de estos días, también vamos a traer un plato calentito. ¿Cuál es, Raúl? ¿Cuál nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a jugar un poquito hoy con producto de temporada, ¿vale? Estamos en época de castañas, estamos en época de níscalos, en época de calabazas. Fíjate, acabas de hablar de Halloween. ¿Qué palabra va asociada a Halloween? Calabaza. La calabaza. Pues nosotros vamos a jugar un poco con ese producto de temporada para que podáis disfrutar en vuestras casas de algunos platos pues un poquito diferentes. Vale, como siempre, invitamos en este momento a todos nuestros telespectadores a que cojan papel y boli porque vamos a contar los ingredientes que vamos a utilizar para este plato. ¿Cuáles son? Bueno, pues nosotros en nuestra mesa en plan de esta receta lo que ponemos es un poquito de cebolla, un poquito de ajo, le vamos a colocar las castañas, los níscalos, la calabaza, unas setas, le hemos añadido una shiitake porque le da pues muy buen resultado también, y luego el caldo. Caldo vamos a utilizar dos, un caldo de pollo y un caldo de la propia castaña, de la cocción de la castaña, que como honor a su receta, pues también le va a aportar sabores. Es lo que te iba a preguntar, porque vemos que la castaña ya está aquí preparada. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has elaborado? Claro, es que la castaña sería un poco laborioso ponernos aquí en directo. A pelarla. Primero hacerla a la abertura, luego ponerla 20 minutos a blanquear, quitarla la corteza y terminar de cocinarla. Nosotros en ese terminado de la cocción, eso sí que vamos a decir, lo que hacemos es pocharla un poquito con romero, ¿vale? Con un poquito del caldo de su propia castaña y una pizquita de sal. Eso es lo que va a tener de particular la cocción de la castaña. Como nosotros en este caso lo que queremos es que la castaña se deshaga dentro de una sopa, ¿vale? Que vamos a hacer, como digo, una sopa de níscalos y castañas con queso de Ávila. Producto por supuesto. de Ávila. Claro, tenemos aquí un queso de queserías de Castilla, ¿vale? No sé si lo conocéis, en Palacios de Goda, un semicurado, que también, pues un poco hace honor a nuestra tierra. Hemos dicho que vamos a jugar con producto de cercanía, producto de proximidad y algo que sea de temporada. Porque ya sabemos que aquí en Ávila nos gusta cantidades grandes y calidad y producto de proximidad. Eso es, mira, ya nos vamos aprendiendo. Lo de calidad también es importante. Nos vamos aprendiendo ya las muletillas. Sí. ¿Raciones para cuántas personas? ¿También para uno? Aquí en este caso sí que tenemos para 4 raciones, ¿vale? Luego vamos a emplatar uno, o si queréis que hagamos varios emplatados, pues no hay ningún problema. Entonces, empezaríamos, ¿vale? Yo ya tengo por aquí, como os decía antes, preparadas algunas cosas para que nos dé tiempo en directo. Le vamos a echar un poquito de cebolla, ¿vale? Que la vamos a pochar junto al ajo, ¿vale? Mientras lo dejamos pochando, que va a ser nada, un pelín de nada, yo me voy a venir a picar los robellones, que también se le llama a los níscalos, ¿vale? Es la primera vez que escucho ese nombre. El robellón es en catalán. Ah, mira, por eso no lo había escuchado yo nunca. Será por eso. Pero bueno, también se conoce, si vamos a los mercados, muchas veces, por robellones. Entonces, vamos a ir, mientras se nos pocha un poquito esta cebolla y este ajo, ¿vale? Vamos a ir picando aquellas setas que, como os dije, tenemos por aquí preparadas. Eso ¿vale? es. En este caso, el níscalo o robellón,
Tampoco trozos muy pequeños, porque en este caso sí que quiero que se me vea dentro de la sopa, porque acordaros que esto va a ser una sopa pues con tropezones, ¿vale? Con contundencia, con consistencia. Antes puse por aquí unos shiitake, ¿vale? Que también le va a aportar bastante sabor, aunque no sea un producto tan nuestro, están deshidratados. Es lo que te quería comentar, cuando los cortas parece como si estuviesen más duros, más crujientitos. Claro, eso es, porque lo que hacemos, bueno, en este caso, cuando tenemos exceso, volvemos un poco a hablar del aprovechamiento, pues lo que hacemos para que las cosas no se nos estropeen es deshidratarlas, ¿vale? Las quitamos el agua, entonces luego la vuelves a hidratar, como has visto, y nos queda listo para nuestra preparación. Nosotros ya tenemos por aquí la cebolla y el ajo un poquito pochado. Ahora ya que lo tenemos medio pochado, bajamos un poquito el fuego. Le vamos a añadir ahora en medio minutito nuestras setas. Yo he utilizado estas porque son las que me gustan y las que tengo a la mano, pero podemos poner perfectamente boletus, podemos poner seta de cardo, realmente la que nos apetezca, ¿vale? Cuando tenemos un poquito pochado nuestra cebolla y nuestro ajo, vamos a incorporar nuestros níscalos o robellones, que le ha hecho gracia a Elena, y vamos a juntarlo con la shiitake y a pochar un poquitín más. Mientras esto se nos pocha, que van a ser cuestión de un minutito, ¿vale? Vamos a buscar nuestras castañas y los caldos, que como decíamos antes lo tenemos todo por aquí cerquita preparado, para que no se nos alargue mucho el tiempo. Diréis, anda, aquí hay un caldo y aquí hay otro caldo. Bien, nosotros vamos a jugar con... para que las sopas tengan sabor, pues hay que ponerles cosas. Y en este caso tenemos algo muy importante, que es el agua de la propia cocción de la castaña, que le va a aportar unos sabores. Y por otra parte tenemos un caldo de pollo que hemos hecho con unas carcasas de forma tradicional, un fondo claro, en el que hemos añadido un poco de zanahoria, un poco de puerro, laurel, ¿vale? Para que nuestro caldo tenga sabor. Qué rico huele, por favor. Fíjate qué manejo, qué destreza. Yo antes también me fijaba y seguro que Ana también, cuando has cortado esas setas shiitake, esa destreza con el cuchillo. Raúl, ¿tú cuándo comenzaste? Porque me contabas ese pasado tuyo con tus padres y también viendo a tu abuela. Pero ¿cuándo te dejaron, por así decirlo, tu madre y decir, no, hoy va a cocinar el niño que se maneja muy bien? Bueno, la verdad es que primero, antes de cocinar en casa, ¿vale? Pues tenía mis inquietudes, me gustaba todo el rollo de la cocina, aparte me ha gustado siempre mucho comer, creo que se ve, ¿vale? Entonces yo tenía pues un poco de atracción por la cocina y yo, pues en vez de hacerme otra cosa, me fui a Jorge Santayana y me puse a estudiar el grado superior de restauración, que era para técnico en cocina y técnico en sala, eso es lo que nos decía la teoría. Y la verdad es que he acabado haciendo las dos cosas, ¿vale? No puede decirse que me haya definido más por una que por otra, sí que es cierto que soy más cocinero, pero también cuando hay que echar una mano fuera, se echa, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí pues nos movimos un poco por varios restaurantes, no sé, el Soportal, el Parador, estuvimos en el Ávila Gold dando bodas y luego ya pues llegó un momento puntual en el que, bueno, estuve ya de jefe de cocina en Arti Café con Roberto y con Conchi, y a partir de ahí, pues bueno, pues me puse un poco a dar formaciones y empezamos un poco con el camino del catering y a cocinar, pues todos los días, como modus vivendi. ¿Por qué quisiste quedarte en Ávila, Raúl? Lo primero, soy muy casero, ¿vale? Lo segundo, bueno, pues yo tengo aquí mi familia, que también, oye, pues es importante, ¿no? Tienes 2 niños, que al fondo pues no te puedes tampoco ir muy lejos. Y además es que me gusta Ávila, me gusta sus gentes, me gusta el estilo de vida que tenemos por aquí y nunca me ha dado, sí que hacemos de vez en cuando algunos eventos, pues en cualquier sitio, otro día estuvimos en Torrelaguna, en Madrid, o donde hace falta, ¿no? No hay ningún problema, pero la verdad que nuestro sitio de asentamiento es Ávila, somos muy de Ávila, la verdad. Marca Ávila, así me gusta. Sí. Entonces ahora ya que tenemos aquí pochadito como hemos visto, cebolla, ajo, le hemos incorporado las setas, le hemos incorporado las castañas, yo lo voy a regar con mis 2 caldos. Acordaros, un caldo de la cocción de las propias castañas y ahora le voy a añadir otro caldo que es el caldo de pollo. Esto ahora nos tiene que cocer, pero vamos, tarda nada, un par de minutitos y le añadimos el queso. Justo voy a ir a por él
porque para terminar nuestra receta, esta sopa va a llevar, como os decía antes, queso de Ávila. ¿Cómo vas a hacer ese queso? ¿Lo vas a laminar? Simplemente lo vamos a rallar, por aquí rallar. por encima, nada más rallar. ¿Vale? Sería un poco la terminación de nuestro plato. En este caso, primero porque le va a dar un toque muy bueno y segundo porque hemos dicho que es un producto de Ávila, que vamos un poco a jugar con todo esto, ¿no? Entonces simplemente mientras se nos termina un poco de... ¿Ves, Ana? de ¿Ves cocer, ese manejo que yo te decía? le vamos a colocar un poquito del queso. Nosotros aquí le ponemos bastante lo que es en la propia sopa y luego vamos a dejar un poquito para culminar en el plato, que se vea también en el emplatado un poquito del propio queso, ¿vale? ¿Te gusta Como el veis, queso a ti, Raúl? Sí, la verdad es que sí, me gustan mucho los quesos y además tenemos muchos y muy buenos en la provincia, que no se nos olvide, porque en este caso hemos hablado de la zona de Palacios de Goda, pero tenemos quesos muy buenos, pues en toda la parte, incluso en las Navas tenemos de vaca, que también a veces le hacemos menos caso, toda la zona de nuestro Caprino, de Candeleda, que todo el mundo conoce, entonces tenemos que presumir también de nuestro queso, ¿vale? Pues aquí ahora ya, en cuanto está un poquito cocida nuestra sopa, la tendríamos terminada. Es un plato muy de temporada, ¿vale? Que nos va a venir bien para todos estos días de frío y que además hace honor a esa época en la que estamos. Castañas, níscalos, ¿qué más queremos? ¿Un buen caldo? Pues a disfrutarlo, Tiene que estar ¿vale? muy buena. Entonces vamos a pasar a emplatar un segundito para que veamos cómo nos quedaría y le vamos a poner un poquito del queso, no quiero quemarme, que es muy pronto. A ver. Vamos a procurar, por supuesto, que tenga De un todo. poquito de todo, claro, por eso vamos a meterle la cuchara en el fondo. Pues mucho van saliendo las setas, van saliendo las castañas, va saliendo el fondo del ajo, va saliendo la cebollita, ¿vale? Terminamos un poco de coronar nuestra sopa con un poquito del caldo. Acordaros que teníamos caldo de castaña y caldo de pollo. Y ahora vamos a terminar con ese queso rallado que teníamos aquí reservado para la terminación del plato. Veamos un pelín el borde. Aunque luego nos caiga el queso, que eso sí que queremos que caiga, pero que el borde del plato esté siempre lo más limpio posible. Entonces aquí coronamos con nuestro queso. Y tenemos un plato pues muy de temporada. Rico. Muy de temporada. Y bueno, jugamos un poquito, unos toquecitos y Qué listo, bonito, ¿vale? el emplatado. Ese sería un poco nuestra sopa de queso de Ávila, ¿vale? Que vamos a completar, ¿vale? Con otra receta también muy de temporada, ¿vale? Que es un arroz cremoso con calabaza. Vuelve la calabaza. Acabamos de hablar de Halloween, estamos en la temporada de las calabazas y nosotros tenemos que hacer un poco honor a ella. Bueno, pues ahora que tenemos por aquí, pues hemos cogido calabaza y un poquito de puerro, lo hemos pochado, ¿vale? Lo vamos a levantar, ¿vale? Pochado con un poquito de ajo, con un poquito de mantequilla. Hay gente que le pone solo aceite, gente que le pone solo mantequilla. Yo mezclo las dos cosas. También estuve en Francia, estuve en una escuela, en Nicolas Appert, allí se echaba mantequilla todo y algo se me pegó, ¿vale? Eso es. Tenemos Que enriquece mucho. Tenemos muchos aceites muy buenos, pero bueno, también podemos perfectamente Un poquito de mantequilla, utilizar un poquito de mantequilla. Y yo lo que hago es pocharlo con las dos cosas, más o menos a partes iguales. Tendríamos por una parte, como digo, nuestro buen aceite de oliva y por otra parte nuestra mantequilla. Esto yo ya lo tengo ablandado de antes, ¿vale? Para que Nos dé tiempo a hacerlo justo en directo como estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer con este plato? Lo mismo, nosotros le vamos a incorporar arroz que prácticamente está hecho. Tengo casi hecho. ¿Por qué? Bueno, hay una receta que se llama arroz pilaf, ¿vale? Que es pues una parte, hacemos un poquito de cebolla, un poquito de ajo, lo ponemos con la propia cantidad y la mitad. Sabéis que el arroz siempre nos han dicho que 2 veces y media. Pues nosotros lo que hacemos es poner 1 vez y media
caldo. Lo metemos en el horno y él solo, en el Rational, se nos hace. Se nos queda casi hecho. ¿Qué pasa? Que para arrocerías donde no puedes tener al cliente 20 minutos o 10 hasta que levantas el resto de preparaciones, pues es muy importante jugar con esa mise en place, con esa preparación. Entonces nosotros, ahora, lo que tendríamos que hacer directamente es incorporar a nuestra base de puerro, ajo y calabaza este arroz, ¿vale? Que ya estaría casi hecho, pero no terminado. ¿Qué nos va a faltar para terminarlo? Añadirle un poquito de caldo. Porque si veis, si os fijáis aquí, se ve que está un poco entero, sí. un poco entero, ¿vale? Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es regarle con caldo de pollo, ¿vale? Teníamos el caldo elaborado para dos cosas muy importantes. Vamos a contar también en alguno de los programas cómo es de importante para cualquier economía, pero también para la de casa, jugar un poco con utilizar un producto para varias cosas. De forma que el producto rota. Nosotros lo llamamos rotación de géneros, pero en casa es lo mismo. Si yo tengo, no sé qué ejemplo poneros, el que veáis más raro, si yo solo voy a utilizar las judías verdes para judías verdes, pues tengo que comprar pocas, porque si no se me van a estropear. Pero si utilizo de forma habitual en varias de las recetas, porque hago judías verdes, porque hago menestra, porque hago una ensalada de judías verdes, evitaré pues, que nunca se me ponga malo. Eso es. Y al final lo que también tenemos que jugar es con la economía, y según se nos están poniendo las cosas, pues más todavía. Entonces es importante que esos truquillos, que esa rotación de géneros, la utilicemos también en nuestras casas, ¿vale? Le falta un minutito, no creáis que más. Después de ese minutito vamos a terminar, coronamos en este caso también con queso, ¿vale? Porque un arroz cremoso lleva queso y vamos a utilizar el mismo producto, como hemos dicho, para jugar un poco con la rotación de géneros, para que en el fondo nuestra economía pues vaya mejor. Entonces, en cuanto tengamos medio minutito más, que se evapore un poquito ese líquido que veis aquí restante, vamos a echarle un poquito de queso y vamos a pasar al emplatado. Como yo le puse antes la mantequilla, no se la quiero poner ahora porque no le quiero poner exceso. Claro. Pero vais a ver en muchas recetas que también coronamos este tipo de arroz cremoso con mantequilla. Yo tampoco quiero pasarme. Como se la he puesto antes, no se la voy a poner ahora. Pero eso es un poco cuestión de gustos, ¿vale? Vamos a ver en muchas ocasiones cómo al terminar la receta, los otros compañeros le van a poner mantequilla, ¿vale? No hay problema. Entonces nosotros ahora mismo ya tendríamos casi terminado nuestro arroz. Es cuestión de rallarle un poquito del queso para darle textura, que eso ya lo vamos a hacer fuera del fuego. Y pasamos a emplatar. Y si queréis, le probáis. Madre mía, me deja asombrada a mí el queso, con lo que me gusta a mí el queso. Este queso además es un queso semicurado, que es muy suave de comer. Incluso a gente que no le gusta demasiado el queso le gusta, que es como digo, es un queso suave. Además nosotros jugamos mucho con él. En esta ocasión, ¿vale? Podemos coronarle con una piruleta de queso. ¿Cómo haríamos esa piruleta de queso? Deshidratando, ¿vale? Con este mismo queso, poniéndolo sobre papel vegetal, ¿vale? Meteríamos un palo de piruleta y lo decoraríamos con esa piruleta, ¿vale? Que nos queda muy bien, muy rico y además un poquito original. Nosotros siempre vamos a jugar también con presentaciones en tamaño más grande y en tamaño más pequeño, un poco en función de a lo que nos dediquemos. A veces este arroz lo podemos poner perfectamente de aperitivo y otras veces puede ser un plato contundente, un primer plato, o incluso hay gente que los arroces los toma como platos únicos, ¿vale? Porque son platos que en el fondo, en este caso lleva la calabaza, que además es saludable, nos puede valer, además de producto de temporada, como producto saludable. Entonces, pues, si queréis, pasamos aquí a emplatarle, ¿vale? Tenemos, como decíamos antes, varias opciones. En este caso hemos elegido pues una de primer plato, podemos decirle. Y muy sencillito además, le vamos a echar otro toquecito por encima de queso y estaría. Fíjate qué humeante, qué bueno. Esto quiere decir que está hecho. Sería la parte de ración, ¿verdad? Claro, esto sería, pues si lo quieres poner de aperitivo, bueno, con esta cazuela, pues también se queda uno bastante bien. Pues voy a ir un segundito, ¿vale? A por un crujiente
¿vale? Y le vamos a coronar, ya que hemos hablado de él, ¿vale? Mientras tú les vas contando cómo van a ser el resto de programas o lo que quieras, tardo un segundito. Me pasas la patata caliente, no ¿verdad? tardo absolutamente nada, de verdad que no. Fíjate, Ana, los dos platos que nos acaba de dejar aquí Raúl. Yo me comería primero, obviamente, el primero que hemos hecho. ¿Por qué? Porque veo que es una sopa, porque me pega más de primer plato, y el segundo, a lo mejor, al verlo con ese aspecto más denso, pues oye, me pegaría ya más de segundo, pero vamos, que el orden de los factores no altera el producto. Como ves, te decía que iba por una piruleta. Claro, aquí en directo esta piruleta, pues igual tardaríamos en rallar el queso, encender el horno, deshidratarlo, 10 minutos en el horno, pero yo ya las tengo preparadas. Entonces esto nos vale también para coronar un poco nuestro plato, y nos queda otra receta totalmente distinta también. ¡Qué bonito! Jugando un poco con esa presentación, si le ponemos la piruleta, no le ponemos el queso, y si no le ponemos la piruleta, pues le ponemos el queso. Aquí tendríamos un poco nuestras dos versiones del arroz cremoso con calabaza. Pues Ana, con estos dos platos y con esa mini versión del segundo plato que hemos hecho en modo de tapa, modo de ración, y esa diferencia entre poner el queso y la piruleta, nosotros nos despedimos, concluimos por hoy. Esperemos que en casa, por supuesto, les haya gustado, y les invitamos a que dentro de 15 días también pongan la 8 Ávila con su libretita, porque vamos a seguir contando nuevas recetas y también cocina de aprovechamiento, que ahora a todos en casa nos viene bien apretarnos un poquito el cinturón. Nos vemos pronto, Ana. Qué buena pinta tiene todo. Hasta aquí, con este buen sabor de boca, despedimos nuestro 8 Magazine Ávila por hoy y también por esta semana. El martes que viene volvemos a encontrarnos a eso de las 4:30. Hasta entonces, lo que siempre les decimos, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Adiós.